Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Aquí estoy, como siempre, con la emoción a tope, lista para compartir algo que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque hoy tenemos chisme del bueno. Hoy nos sumergimos en el fascinante, a veces enloquecedor, y siempre intrigante mundo de las relaciones amorosas en el ojo público, específicamente, en una que nos tiene a todos pegados a la pantalla, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Porque nuestro amado Kerem Bürsin, el galán turco que nos roba suspiros, podría estar interesado en volver con Hande Erçel, la estrella que nos conquistó con su belleza, su talento y esa química innegable. Si eres fan de las series turcas, si te encantan las historias de amor con dramas, romances y giros inesperados, y si, como yo, te fascina el mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Nos adentraremos en un análisis profundo, desmenuzando las razones, los rumores, las especulaciones, las señales sutiles y no tan sutiles, y todo lo que rodea esta posible reconciliación. ¿Preparados, listos y afilen sus sentidos? Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que pueda darnos una pista de lo que realmente está pasando entre estos dos talentos. Preparen sus palomitas, sírvanse su bebida favorita, siéntense cómodos y listos para el chisme más jugoso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino emocional, permítanme recordarles algo que es fundamental. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Es completamente gratis y me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido que tanto nos gusta. Además, te aseguras de no perderte ninguno de mis vídeos, donde exploramos a fondo el fascinante universo de las series turcas y todo lo que las rodea. Gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, zambullámonos en este drama que promete. Asterisco asterisco un vistazo al pasado, el romance que conquistó al mundo asterisco asterisco. Empecemos por el principio para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para la gran mayoría de nosotros, fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Su historia comenzó en el set de Love is in the Air, una serie que, como recordamos, no solo nos regaló una trama cautivadora, sino que también fue el escenario donde Cupido hizo de las suyas. Allí Hande y Kerem interpretaron a Eda y Serkan, una pareja con una química explosiva, una conexión que traspasó la pantalla y se convirtió en la comidilla de todos. La magia que emanaban fue innegable. Desde las primeras escenas, la tensión, la complicidad y la pasión entre Eda y Serkan se hicieron palpables. Y por supuesto, la vida imita al arte o viceversa. El amor que interpretaron se trasladó a la vida real. La chispa que veíamos en la pantalla se convirtió en un fuego que ardía fuera de ella. Su amor fue real, intenso y duró un tiempo considerable, cautivando a millones de fans en todo el mundo. Se convirtieron en una de las parejas más seguidas, más fotografiadas y más comentadas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Las noticias sobre ellos eran moneda corriente, sus apariciones públicas, las románticas vacaciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, cada gesto era analizado al detalle, cada palabra, cada mirada, era noticia y para sus seguidores, un deleite constante. Asterisco asterisco el dolor de la ruptura, un final agridulce asterisco asterisco. La ruptura inevitablemente llegó. Y como suele ocurrir en estos casos, el final fue agridulce. Aunque nunca se revelaron los detalles exactos de la separación, los rumores apuntaban a diferentes factores. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias en sus estilos de vida, y por supuesto, la presión mediática implacable que conlleva ser una pareja famosa, sometida a un escrutinio constante y a expectativas gigantescas. La noticia de su ruptura, como era de esperar, causó tristeza y decepción en sus legiones de fans. Muchos suspiraron por el final feliz que nunca llegó, anhelando verlos juntos para siempre. Sin embargo, la vida sigue su curso y ambos, con gran profesionalismo y entereza, continuaron adelante con sus carreras profesionales, cada uno por su lado. Asterisco asterisco el renacer de la esperanza porque ahora, después de tanto tiempo, asterisco asterisco. Pero ¿por qué ahora, después de un tiempo prudencial, surgen rumores de una posible reconciliación? ¿Qué señales, qué pistas nos dan para pensar que la historia podría tener un nuevo capítulo? La verdad, la respuesta es multifacética. Hay varios factores que combinados alimentan la esperanza y la curiosidad de sus seguidores. Asterisco asterisco 1. La nostalgia y el cariño incondicional del público asterisco asterisco. Este es, quizás, el factor más poderoso.
La pareja de Eda y Serkan de Hande y Kerem fue un fenómeno tan arrasador, tan exitoso, que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La serie, el amor, los personajes, todo se integró en la memoria colectiva. Constantemente se les recuerda en redes sociales, se comparten momentos de la serie que nos hacen suspirar, se reviven escenas icónicas, y se les sigue idealizando como pareja. Este cariño perdura, y el público no ha olvidado la conexión que existía entre ellos. Esto crea un ambiente, un caldo de cultivo propicio, donde cualquier interacción, cualquier comentario, cualquier gesto, por mínimo que sea, se interpreta como una señal, como una pequeña chispa que podría avivar la llama del amor nuevamente. Es como si la audiencia, en su deseo de un final feliz, se aferrara a cualquier esperanza de verlos juntos de nuevo. ***2. Las sutiles interacciones en redes sociales ***. En la era digital, las redes sociales son el termómetro de la vida de las celebridades y una fuente inagotable de especulaciones para los fans. Si bien no han sido muy frecuentes algunos comentarios, me gusta en publicaciones, o incluso el simple hecho de seguirse mutuamente en Instagram, han avivado las llamas de la especulación. En el mundo de las celebridades, un simple me gusta en Instagram puede ser un gesto de cortesía, una manera de apoyar a un colega o demostrar que se está al tanto de su trabajo. Sin embargo, para los fans, y en este caso en particular, un me gusta es mucho más que eso. Se convierte en un indicio, en un código secreto que solo los seguidores más atentos, los que están al tanto de cada detalle, logran descifrar. ¿Será que estos gestos son una señal de que aún existe cariño, de que la conexión no se ha roto por completo? ¿O simplemente es una forma, consciente o inconsciente, de mantener la atención del público, de seguir vigentes en la memoria colectiva? La verdad, solo ellos lo saben. Pero la especulación y el análisis están a la orden del día. ***3. Las declaraciones de amigos y allegados ***. Otro elemento que alimenta los rumores son las declaraciones, o más bien, los comentarios indirectos, de amigos cercanos o personas del entorno de ambos actores. Es común y casi inevitable que en este tipo de situaciones surjan fuentes anónimas, o que algunos amigos, sin querer, dejen caer comentarios que alimentan las especulaciones. Estos comentarios pueden ser malinterpretados, sacados de contexto, o incluso ser producto de la imaginación de quienes los emiten. Pero también pueden ser una forma, sutil y discreta, de dar pistas de lo que podría estar pasando, de lo que se rumorea en los círculos cercanos. ¿Quién sabe? Tal vez los amigos, en su afán de apoyar y verlos felices, saben más de lo que aparentan y están deseando verlos juntos de nuevo. Es importante en este punto tomar estas declaraciones con pinzas. Pero al mismo tiempo, es innegable que sirven para encender la mecha y despertar la curiosidad del público. **4. Los proyectos profesionales, un reencuentro en el horizonte ***. El mundo del espectáculo es un universo de coincidencias, y las oportunidades de trabajo a veces sorprenden. Aunque ambos actores tienen agendas muy apretadas, con proyectos en marcha y compromisos profesionales, nunca se descarta la posibilidad de que coincidan en algún proyecto en el futuro. Una película, una serie, una campaña publicitaria, un evento benéfico, cualquier oportunidad de trabajar juntos podría ser la chispa que encienda la llama de nuevo, o que al menos los obligue a compartir espacio y tiempo, y a revivir la química que los unió en el pasado. Imaginen la locura que sería verlos juntos en una nueva producción. El impacto mediático, la expectación del público, el éxito asegurado. Sería un evento sin precedentes, y una oportunidad para ambos de consolidar aún más sus carreras. Si bien por el momento no hay indicios de que esto vaya a suceder, la esperanza siempre está presente, y los fans sueñan con ese reencuentro en la pantalla. **5. La madurez y el cambio personal, el tiempo cura las heridas ***. El tiempo, como dicen, es el mejor sanador. Y en el caso de las relaciones, el tiempo también es un factor importante. El tiempo pasa, las personas cambian, maduran, evolucionan y con el tiempo, aprenden de sus errores. Quizás después de la ruptura, Kerem y Hande han tenido tiempo para reflexionar sobre su relación, sobre lo que funcionó y lo que no, sobre las razones que llevaron al fin del romance. Quizás ambos han evolucionado como personas, han aprendido a valorar lo que tenían, y han desarrollado una nueva perspectiva sobre el amor y las relaciones. La vida nos da segundas oportunidades, y a veces el amor también.
La madurez, la reflexión y el crecimiento personal pueden abrir puertas que antes estaban cerradas. *** 6. La búsqueda de la felicidad, donde encontrar el amor verdadero, ***. Todos, en mayor o menor medida, buscamos la felicidad. Y a veces la felicidad se encuentra en lugares inesperados. Después de probar diferentes caminos, de experimentar otras relaciones, puede ser que Kerem y Ande hayan llegado a la conclusión de que la felicidad que encontraron juntos en aquella época era algo especial, algo que valía la pena recuperar. La búsqueda de la felicidad es un viaje personal, y cada persona tiene su propio camino. A veces, ese camino nos lleva de vuelta a donde una vez fuimos felices. ***7. La soltería, el eco del pasado en el presente ***. Un factor que no podemos pasar por alto es la situación sentimental actual de ambos actores. Tanto Kerem como Ande se encuentran en este momento solteros. Después de la ruptura, cada uno ha tenido otras relaciones, pero ninguna ha prosperado, ninguna ha llegado a buen puerto. Esto podría dar pie a pensar, o a especular, que ninguno de los dos ha encontrado a la persona adecuada, o que tal vez aún no han superado completamente su relación, o que en el fondo todavía se extrañan. La soltería a veces puede ser un detonante para reflexionar sobre el pasado, para valorar lo que se perdió, y para plantearse la posibilidad de un reencuentro. ***. ¿Qué podemos concluir? ¿Realmente existe una posibilidad real? ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin quiere volver con Hande Erçel? La verdad a día de hoy es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concretas ni declaraciones oficiales que confirmen o desmientan los rumores. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que hay una serie de elementos que, combinados, sugieren que la llama del amor, o al menos, la chispa de la esperanza, podría estar aún encendida. La nostalgia y el cariño del público, las interacciones en redes sociales, las declaraciones de amigos y allegados, la posibilidad de proyectos profesionales, la madurez personal y la búsqueda de la felicidad, la soltería, todos estos factores en conjunto hacen que la idea de una reconciliación no sea tan descabellada, y que el público se aferre a esa posibilidad con fuerza. Podemos decir que es una combinación perfecta de cariño, de buenos recuerdos, de una conexión que traspasa la pantalla, y quizás, una pequeña chispa de esperanza que aún persiste en el corazón de muchos. El amor, a veces, es como una buena serie turca, lleno de giros inesperados, de reencuentros emocionantes, de obstáculos que superar, y de finales que nos dejan con el corazón en la mano, a la espera de una nueva temporada. ***. El futuro es incierto, pero la esperanza es lo último que se pierde ***. Lo único que podemos hacer, en este momento, es esperar y ver qué depara el futuro para Kerem y Hande. Estaremos atentos a cualquier señal, a cualquier pista, a cualquier novedad. Y por supuesto les mantendré informados de todo, porque mi compromiso es ser sus ojos y oídos en este apasionante universo. Pero independientemente de lo que suceda, independientemente de si se confirman o se desmienten los rumores, les deseo lo mejor a ambos. Son dos grandes profesionales, dos artistas talentosos, y merecen ser felices. Y si su felicidad, el amor verdadero, el compañero ideal, se encuentra el uno en el otro, qué mejor final para esta historia. ***. Mi invitación a la reflexión y el debate ***. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado a fondo las posibles razones por las que Kerem Bürsin podría querer volver con Hande Erçel, hemos desentrañado el misterio que rodea una de las parejas más queridas y populares de la televisión turca, y hemos puesto a prueba nuestra capacidad de análisis y especulación. Recuerden, todo lo que hemos dicho es basado en rumores, en especulaciones, y en la interpretación de pistas. No tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos la pasión por las historias de amor, por el mundo del espectáculo, y por el análisis profundo. Y qué divertido es soñar, especular y analizar cada detalle. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta saber que están aquí conmigo compartiendo mi pasión por las series turcas y el mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones, y contarme qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que es posible? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Cuáles son sus expectativas y sus deseos? Quiero leer sus comentarios y saber qué opinan. El debate está abierto.
Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estaré aquí analizándolo todo por ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de cariño. Chao, chao. Y hasta la próxima. Que viva el amor y que viva el chisme. Nos vemos pronto.